¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy veremos los casos clínicos correspondientes a la patología respiratoria. Bien, en lugar, les comentaré este caso clínico y lo discutiremos. Paciente de 50 años de edad, de sexo masculino, con antecedente de tabaquismo crónico desde los 14 años. Fuma una cajetilla diaria y además presenta antecedente de hipertensión arterial crónica diagnosticada hace 15 años, en tratamiento y control actual en forma irregular, con losartán de 50 miligramos y aspirina de 100 miligramos, quien refiere presentar un cuadro que se inicia hace 3 meses, caracterizado por cansancio y disnea progresiva, acompañado de tos con escasa expectoración, cuadro que en el último mes se ha intensificado, baja de peso en los últimos meses no cuantificado, solo referido por sus familiares, por lo cual decide consultar al médico para su estudio y diagnóstico. En lugar, en este análisis de la historia clínica del paciente siempre es importante todos los datos, desglosar todos los datos desde el comienzo hasta el final. ¿Ok? El paciente tiene 50 años de edad, es decir, es un adulto medio, ¿no es cierto? Pero importante enfocarse en los antecedentes si aparecen en la historia clínica. ¿Por qué? Porque los antecedentes nos van diciendo condiciones fisiopatológicas que tiene el paciente. Nos dice cuán dañado puede estar el paciente dependiendo de los factores de riesgo, de antecedentes mórbidos previos, de patologías previas. Acá vemos que el paciente tiene 50 años, pero presenta antecedentes de tabaquismo crónico desde los 14 años. No es menor el detalle. Fíjense, de los 14 a los 50 son, ¿cuánto? 36 años. 36 años. ¿Ok? Y refiere que fuma una cajetilla diaria, lo cual, una cajetilla más o menos son 20 cigarrillos al día, ¿ya? Lo cual es muy alto, ¿ok? Ahora, no tenemos el antecedente, el dato duro, ¿no es cierto?, de cuánto llegó a fumar el paciente. Recordemos que todos empiezan fumando de a poquitito y llegan a un pic en algún minuto, se estabilizan y bajan, y otros siguen aumentando en el tiempo, ¿ok? Pero no es menor el detalle. Recordemos que estamos viendo a este paciente que tiene estos antecedentes y se nos descompensó. Por tanto, el tabaquismo crónico tienen que asociarlo inmediatamente a patología cardiovascular, así como también a patología del aparato respiratorio. Recordemos que el cáncer siempre hay que asociarlo de sobremanera a cosas negativas. Estamos hablando de tabaquismo crónico en este paciente, estamos hablando de 36 años fumando. Es una tremenda agresión para el cuerpo. Por tanto, también hay que sospechar, acuérdense, de los temidos cánceres que aparecen en toda la vía aérea, ¿no es cierto?, en todas las instancias que está en contacto íntimo con las mucosas del aparato respiratorio. ¿Ok? Acuérdense que hay cáncer de todo tipo, cáncer de lengua, cáncer de boca, cáncer de faringe, cáncer de laringe, cáncer de tráquea, de bronquio, pulmón, etc. Pero recordemos además que el tabaco está asociado a otro tipo de cáncer, como el cáncer de colon, el cáncer de vejiga. ¿Ok? Y además, del punto de vista cardiovascular, recordemos que el tabaquismo crónico está relacionado con la arterioesclerosis, la enfermedad de las arterias, de tal forma que este antecedente es muy relevante para evaluar probables daños hipotéticos que debe presentar en menor o mayor grado el paciente. ¿Ok? Si aumenta la arteriosclerosis a nivel vascular, va a aumentar la resistencia periférica. ¿Ok? Por lo tanto, aumenta la poscarga. Y si aumenta la poscarga en el tiempo,
producto de esta arteriosclerosis que se ha ido desarrollando lentamente en el tiempo, por supuesto, quien sufre, acuérdense de la clase de cardiovascular, quien sufre es el corazón con este aumento de la poscarga. Por tanto, no es raro encontrar a este paciente que tenga una asociación directa con la hipertensión arterial crónica, producto del tabaquismo crónico. ¿Ok? De tal forma que están unidos de la mano, ¿no es cierto?, el tabaquismo crónico y hipertensión arterial por una parte. Ahora, la hipertensión arterial como mecanismo de acción, ¿no es cierto?, por el cual produce daño cardíaco, es por la hipertrofia. Va hipertrofiándose el ventrículo izquierdo, es decir, la hipertensión arterial sistémica agrede, de alguna manera, agrede al corazón, pero no a cualquier parte del corazón. Acuérdense que el corazón, desde el punto de vista funcional, se divide en dos, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Por lo tanto, la hipertensión arterial crónica está asociado a daño, ¿no es cierto?, en el corazón izquierdo, con hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Por aumento de la poscarga. Aumenta la poscarga, aumenta la resistencia al vaciado del corazón. Le cuesta más, le cuesta más. ¿Ok? Y se le está costando cada día más, ¿no es cierto?, poder inyectar la sangre hacia territorios periféricos. En forma adaptativa, el músculo cardíaco se va hipertrofiando. ¿Ok? Que eso lo vimos y lo revisamos en otros casos clínicos con respecto a la insuficiencia cardíaca, con respecto a la patología coronaria además. ¿Ok? Por tanto, tenemos una arteriosclerosis en este paciente producto del tabaquismo y además que se acentúa, ¿no es cierto?, esta arteriosclerosis con la hipertensión que tiene este paciente, por el cual estaba recibiendo un tratamiento, pero hay control y poca adherencia al tratamiento, hay control inadecuado, irregular. Por tanto, el paciente en realidad, cuando se comporta de esta manera, no quiere decir que la verdad que anda muy desordenado y tal vez no esté tomando ningún medicamento. ¿Ok? Ahora, del punto de vista fisiopatológico, nos interesa el dato. Nos interesa el dato porque con eso extrapolamos daño. ¿De acuerdo? Fíjense que está con los sartán de 50 miligramos y aspirina de 100 miligramos. Que hemos visto en otros casos clínicos, el losartán, acuérdense que es un antagonista de los receptores de angiotensina 2, un ARA2, ¿ok? Que está bloqueando el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y por otra parte tenemos la aspirina de 100 miligramos, que la aspirina es un antiagregante plaquetario, que cumple una función de profilaxis, prevención en el tiempo, porque sabemos que los pacientes hipertensos, tarde o temprano, les puede ocurrir el día menos pensado un accidente vascular. ¿Ya? Es por eso que están con aspirina siempre y cuando no presente ninguna contraindicación. ¿Qué contraindicaciones podría tener la aspirina? Síndrome de hemorragia, sangramiento, problemas de hemostasia, ¿no es cierto? Hemorragias recientes, como una úlcera gástrica, cirugía reciente, etc. ¿Ok? Muy bien, entonces, con estos datos podemos extrapolar daños en este paciente. Podemos extrapolar una serie de daños y tenemos que ver si tiene relación con la causa de consulta actual, ¿ya? Del problema clínico que se presenta ahora con el paciente. Entonces tenemos la historia que dice, quien refiere presentar un cuadro que se inicia hace 3 meses atrás, caracterizado por cansancio y disnea progresiva, ¿ok? Acompañado de tos con escasa expectoración. Ahora, este cuadro es más o menos ambiguo, es muy frecuente en la población. Refiere cansancio, refiere disnea progresiva, va sintiendo esta dificultad respiratoria progresiva en el tiempo, a eso refiere, y acompañada de tos, no habla de la cuantía de la tos, pero acompañado con escasa expectoración. Por
tanto un cuadro que puede ser un cuadro respiratorio o puede ser un cuadro cardíaco. ¿Se acuerdan de la insuficiencia cardíaca? Se parecen en las manifestaciones clínicas. Por tanto, hay que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Es un problema del aparato respiratorio o es un problema del aparato cardiovascular? O pueden ser las dos cosas. ¿Ok? Por eso es importante saber los grandes síndromes en fisiopatología para ubicarnos, pararnos bien, para hacer el análisis. ¿Ok? Además habla que el cuadro en el último mes se ha intensificado, ¿ya? Ha ido creciendo en el fondo y se produce una baja de peso que no ha sido cuantificada, solamente ha sido referida por sus familiares. ¿Ok? ¿Quién más puede darnos datos más precisos de algún paciente? Justamente son los familiares, las personas que viven, ¿no es cierto?, que conviven el día a día con los pacientes, son quienes más lo conocen, por lo tanto sus datos son muy valiosos. ¿Ok? Siempre agotar la instancia cuando no tenemos muchos datos de algún paciente, el poder hablar con un familiar muy cercano, un familiar muy directo, para que aporte otros datos. ¿Ok? Eso es. De tal forma que tenemos este cuadro clínico que está medio ambiguo, que no sabemos si es respiratorio, si hay otra patología de base. Indudablemente puede tener otras patologías de base el paciente. ¿Ok? Y esta es la punta del iceberg, como dicen por ahí. Por eso van a ser importantes los exámenes. Exámenes generales y exámenes específicos para evaluar la función respiratoria, la función cardíaca, para diferenciar si es un problema cardíaco o respiratorio. ¿Ok? Pero siempre además tenemos que tener presente que tenemos que conocer a este paciente. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Con exámenes generales. ¿Ok? Por una parte vamos a pedir exámenes más específicos pensando en patología respiratoria, pero también exámenes pensando en patología cardíaca. ¿De acuerdo? Les comento que siempre dentro de un chequeo del paciente tenemos que tener una visión general. ¿Ah? Si bien es cierto, ya sabemos que está con disnea, cansancio, que pueden ser estas otras dos posibilidades, pueden ser otras cosas más. ¿Ok? Por tanto, no tenemos los antecedentes del paciente actual, porque podemos tener algunos antecedentes antiguos, siempre hay que estar actualizando los datos. ¿Ah? Por eso es importante la revisión técnica, un chequeo anual por lo menos, ¿ya? En la población, en screening, en búsqueda, y si hay factores de riesgo cada 6 meses, por ejemplo, cosa que no se hace, debiera hacerse. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pedir a este paciente exámenes generales. ¿Cuáles son los exámenes generales? El hemograma, ¿no es cierto? Acuérdense que el hemograma es un tremendo examen que me sirve para evaluar las tres series del tejido hematopoyético. La serie roja, ¿no es cierto? Para ver la cantidad de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Cuantificar la hemoglobina para saber si tiene anemia o no el paciente. O pensando en pacientes dañados desde el punto de vista cardiovascular o pulmonar, puede también haber todo lo contrario, lo que se llama una policitemia, ¿no es cierto? Con poliglobulia, es decir, que estén aumentados los glóbulos rojos como mecanismo compensatorio ante una hipoxia de etiología respiratoria, del aparato respiratorio o de etiología cardíaca. Recuerden que eso va a llevar finalmente a que debuten estos pacientes con cianosis central que se llama por un problema cardíaco o un problema pulmonar o las dos cosas. Por eso es importante la serie roja en estos pacientes. Ahora la serie blanca, vamos a tener que determinar si el paciente está con alguna infección silente o no, ¿ya? Alguna infección que debemos detectar. Entonces, vemos la serie blanca, en qué rango está. Recuerden que para la serie blanca debe haber glóbulos blancos entre los 4.000 y los 10.000 glóbulos blancos por ml. Y así como también vamos a evaluar a las plaquetas que tienen que ver con la hemostasia, ¿no es cierto? Que es muy importante, ver si están en rango normal, entre 150 y 400, entre 150.000 a 450.000 plaquetas por ml.
¿ok? Y otros exámenes. Entonces, el hemograma es fundamental dentro de los exámenes generales que vamos a solicitar. Hay que evaluar la función renal del paciente. Hay que evaluar la función hepática del paciente para descartar patologías paralelas o incipientes que estén recién evolucionando, ¿ya? Por tanto, tenemos que pedir un screen en busca de patología del riñón y patología hepática. Tenemos que saber si el paciente es diabético o no, también, ¿no es cierto? Que son dentro de los exámenes generales, que lo podríamos ver en un perfil bioquímico, por ejemplo. ¿Ok? Una orina completa y además pedir un electrocardiograma, siempre. Todo paciente debe tener su electrocardiograma como estudio general. Ahora, es importante saber que el electrocardiograma sí o sí es fundamental para el estudio de pacientes que tienen patología respiratoria y patología cardíaca. Ahora ustedes dirán, pero bueno, tiene patología cardíaca, se entiende que pidamos el electrocardiograma, ¿ya? Y se entiende que para el paciente que no conocemos, pedir un electrocardiograma es bueno para saber en qué situación está, desde el punto de vista de la salud cardíaca, ¿ok? Pero desde el punto de vista respiratorio dirán ustedes, ¿qué tiene que ver? Mucho. Acuérdense que un pulmón enfermo en forma crónica va a enfermar al corazón, trabajan de la mano, ¿ok? Que lo vimos en la patología cardiovascular, lo vimos con la insuficiencia cardíaca, en el cual el corazón empieza a fallar, en este caso el corazón izquierdo, en primer lugar, producto, por ejemplo, que lo más frecuente en nuestra población, de una hipertensión arterial crónica, y se va a generar un daño a nivel pulmonar, ¿cierto? Y finalmente también va a involucrar al otro corazón que está funcionalmente separado del izquierdo, que es el derecho, de tal forma que podemos causar una insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Acá también pasa lo mismo, ¿eh? Recuerden que la patología respiratoria arrastra a la perdición, ¿no es cierto? Arrastra en la patología al corazón derecho. Entonces siempre hay que evaluar cómo está el corazón derecho desde el punto de vista funcional. ¿Ok? Dicho eso, vamos a pedir examen como la radiografía, ¿no es cierto?, para evaluar la función cardíaca, la función pulmonar, etc. PCR para ver relación con infecciones, etc. Vamos a ir viendo. Y por lo pronto nos interesa saber el examen físico del paciente de su ingreso, nos interesa saber los signos vitales del paciente. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el caso clínico, tenemos signos vitales. Al consultar temperatura de 36,8 grados Celsius, que les voy a pedir siempre en análisis de signos vitales en los pacientes. Está normal. Ya dijimos que de 36 a 37 grados Celsius axilar es normal. Tenemos una frecuencia cardíaca de 101 latidos por minuto. Está un poquito ahí en el tope. Recordemos que 100 es el tope de la normalidad. Tenemos una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto. Una presión arterial de 150,90. ¿Ok? La frecuencia respiratoria está elevada. Recuerden que lo normal es entre 12 a 20. ¿Ok? Y la presión arterial está elevada. Acuérdense que la presión siempre hay que analizarla y tenemos el antecedente que el paciente es hipertenso. De tal forma que el tope de la cifra sistólica para la normalidad es menor de 130 y el tope de la cifra diastólica para una presión normal es menor a 80 milímetros de mercurio. Tanto el paciente está elevado, está acorde más o menos los antecedentes que manejamos de él. ¿Ok? Además presenta un peso de 58 kilos y una talla de 1,75. Hay que calcular el IMC, ¿no es cierto? Pero recuérdense que este paciente empezó a bajar de peso, que no fue cuantificado. Por lo tanto, el IMC que saquemos va a ser la foto actual del paciente, ¿ya? Sabiendo que este paciente presentó una baja de peso no cuantificada, ¿ya? Que da cuenta también y sospecha uno que hay que descartar patologías que causan baja de peso, ¿ok? Por eso es importante si bajó o no bajó de peso el paciente.
¿Ya? ¿En cuánto tiempo? Es la pregunta del millón. El paciente tiene un índice de masa corporal, que lo calculé recién, de 18.9. Recuerden que según la Organización Mundial de la Salud, está dentro de la normalidad. Recuerden que fluctúa entre 18.5 y 24.9, como tope 25. ¿Ok? Pero sabemos este antecedente que está bajando de peso. Por lo tanto, siempre pensando en un paciente de este calibre que estamos viendo por primera vez, que no sabemos mucho, para ser importante descartar cánceres también que producen baja de peso. ¿Ok? Las patologías respiratorias. Las patologías respiratorias crónicas causan baja de peso, patologías cardíacas baja de peso en el sentido que el paciente siente mucha anorexia o se siente muy descompensado para las patologías de base y pierde el apetito. Y un paciente sin apetito, la verdad que baja de peso muy, muy rápido. ¿Ok? Entonces está dentro del rango, pero sabemos que no es su peso. Ahí lo vamos a tener presente. Entonces, viendo los signos vitales sabemos cuán tranquilo está más o menos el cuerpo, el organismo de nuestro paciente. Por eso es requisito que sea riguroso el análisis de los signos vitales. ¿De acuerdo? Muy bien. Además presenta un examen pulmonar con tórax aumentado de volumen. Presenta un murmullo pulmonar al ocultarlo con el fonendoscopio, ¿no es cierto?, que está positivo. ¿Ok? Pero presenta sibilancia difusa en los campos pulmonares y además una expiración prolongada. El examen cardíaco, ritmo regular 2 tiempos, presenta un soplo diastólico en el foco mitral. ¿De acuerdo? Qué importante saber si está en diástole el soplo o en sístole. ¿Ok? Por tanto, nos habla de una valvulopatía. Y la valvulopatía también puede causar disfunción cardíaca. Por eso no es menor el dato de los antecedentes del examen clínico, del examen físico segmentario que estamos viendo acá. ¿Ok? La región abdominal está tranquila. Habla de un abdomen blando, depresible e indoloro, sin masa palpable. ¿Ok? Y no tiene presencia de ascitis, que es importante certificar. Ya entonces vemos que no hay estigma de otras patologías. Vamos viendo que si es que aparecen otras patologías, vamos a pesquisarla por los exámenes, pensando en insuficiencia hepática, pensando en insuficiencia renal, por ejemplo, o una descompensación de una insuficiencia cardíaca. Tiene ascitis negativo. El examen neurológico. El paciente está consciente, está lúcido, orientado en tiempo y espacio y no presenta déficit neurológico. Esto es parte del examen que el paciente, ¿no es cierto?, recibió como resultado de su análisis. ¿Ok? Entonces, vamos a pedir una serie de exámenes para saber en qué condiciones basales tiene el paciente. Siempre la función respiratoria es importante saberlo, porque nos habla de un apremio energético, un estrés metabólico que puede tener el paciente. ¿Ok? Fíjense que tenemos la gasometría arterial con una presión parcial de oxígeno de 55. ¿Ok? Vamos a analizar todos estos componentes de la gasometría. Presenta además una presión parcial de CO2 de 33, entre paréntesis 55 está bajo. De 33, que también está bajo, ¿no es cierto? Vamos a ver los parámetros normales, un ratito más. ¿Ok? Presenta un pH de 7.5, es decir, está sobre el rango normal que fluctúa entre 7.35 y 7.45. ¿Ok? Por tanto, el paciente está con una alcalosis en este momento. Vamos a averiguar si es una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. La concentración total de bicarbonato que se mide este examen es de 16 miliequivalentes. Recordar que el rango normal fluctúa entre 22 y 26 miliequivalentes, por lo tanto está bajo. El exceso de base está disminuido. Ahora, el exceso de base siempre tiene que ver con el bicarbonato. Si el bicarbonato está disminuido, va a estar disminuido el exceso de base. Y si está aumentado el bicarbonato, va a estar aumentado el exceso de base. ¿Me siguen? Ok.
Vamos a hacer un análisis un poquito más para ver los rangos, ¿ah? El hemograma. El hemograma presenta un recuento de glóbulos rojos de 5,5 millones de glóbulos rojos por ml. Un hematocrito de 51%. ¿Ok? Y una concentración total de hemoglobina de 17 gramos por decilitro. Además presenta en recuento de glóbulos blancos 8000 glóbulos blancos por ml. ¿Ok? Con una fórmula de polimorfos nucleares de 65% y linfocitos de 35%. El recuento plaqueta de 300.000 plaquetas por ml, con una velocidad de cimentación a la hora de 10 miligramos por hora. ¿Ok? En resumidas cuentas, vemos que el hemograma tiene el hematocrito un poquito elevado, que más o menos está en sintonía con lo que está pasando en el cuerpo. Acuérdense que este paciente tiene este antecedente de tabaquismo crónico, hipertensión, y está con un cuadro de apremio respiratorio, que puede ser cardíaco o puede ser pulmonar. ¿Ok? De tal forma que con esto nos va ayudando un poquito a vislumbrar la situación del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tiene importancia? Porque en general cuando tienen hipoxias crónicas los pacientes, producto de una insuficiencia cardíaca, producto de una insuficiencia respiratoria, va a empezar a elevarse la cantidad de glóbulos rojos. Es decir, esta sangre con hipoxia, con baja oxigenación de oxígeno, con una presión parcial de oxígeno disminuida, que pase por el riñón. Recuerden que el riñón sintetiza una hormona importante cuando detecta que hay hipoxia crónica, que es la hormona eritropoyetina, que sintetiza la sangre, ¿no es cierto?, los componentes sanguíneos. De tal forma que estos pacientes, si tienen alguna hipoxia crónica, el riñón va a sintetizar más hormona y va a liberar más hormona de tal forma que estimule la formación de más glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos aumentados pueden llegar al pulmón a captar mayor cantidad de oxígeno en un tiempo breve. Este es un mecanismo de adaptación que es muy importante con los pacientes crónicos, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo presente. Por eso vamos a ver el hemograma, por eso vamos a ver la serie roja. El recuento de glóbulos blancos está dentro del rango normal, ¿eh? Fluctúa entre 4.000 a 11.000 glóbulos blancos por ml, ¿ya? La fórmula está normal también. Y las plaquetas, con su cifra de 300, están en un rango normal. Las plaquetas fluctúan entre 150.000 plaquetas por ml a 450.000 plaquetas por ml. La velocidad de cimentación ahora está normal. ¿Okay? Puede llegar hasta 15 según el laboratorio, etc. ¿Ok? La PCR. La PCR es una proteína C reactiva. Es un examen importante cuando estamos pensando en infecciones agudas. ¿Ok? Nos ayuda a descartar si el paciente está o no con una infección paralela, ¿no es cierto? Hay que ver en qué condiciones. Por eso es importante los exámenes. ¿Se dan cuenta? Yo puedo saber en forma instantánea en qué situación está el paciente en este minuto a raíz de esta foto. Esta foto que se registra por los exámenes de laboratorio. ¿Me siguen? Aquí tenemos la PCR que está con una cifra de 2. El rango normal para este laboratorio es de 3 miligramos por decilitro, es decir, está normal. ¿Ya? Pero en infecciones puede estar 30, 40 miligramos por decilitro, 60, 75, 80, depende de la infección. ¿Ok? Entre más purulenta, más alta la PCR. Por eso es importante saber si pido o no pido PCR con sospecha de infecciones. La glicemia me interesaba saber si el paciente era diabético o no. Tiene una glicemia de 100 miligramos por decilitro. El rango normal fluctúa entre 70 y 100 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? Está en el rango, está en el tope. La creatinina, que mide función renal. Importante función renal. Esta es la creatinina plasmática.
de tal forma que el rango tope normalmente es hasta 1.2 miligramos por decilitro. El paciente tiene 1.1. Por tanto, el riñón está tranquilo. La urea también es un marcador que busca justamente con la creatinina hacer criterio de screening de búsqueda de alteración de la función renal. Tiene 18 miligramos por decilitro. Recordemos que la urea también puede afectarse por encontrarse la sangre hemodiluida, ¿no es cierto?, o hemoconcentrada. Por eso tenemos este otro examen que es más específico. ¿Okay? Recuerden que tenemos otro examen que mide la función renal, que es el clearance, ¿no es cierto? Clearance, que viene usted en fisiología, que es para medir la función del riñón. Colesterol tiene 300 miligramos por decilitro. Recordemos que el colesterol tiene como tope 200 miligramos por decilitro, está un poquito alto. ¿Okay? La GOT es una transaminasa hepática. Queremos saber cómo está el hígado. Tiene 30 unidades internacionales por decilitro. Está normal, normalmente fluctúa entre 40 45 unidades internacionales por decilitro. Está dentro del rango. ¿Ok? Y nos interesa ver otros dos exámenes que justamente en este paciente que pareciera patología respiratoria, patología cardíaca o las dos cosas, queremos saber. ¿Ok? Entonces, el informe de la radiografía va a ser relevante. El informe dice lo siguiente, pulmones hiperinsuflados, están llenos de aire, con horizontalización de las costillas y aumento de los espacios intercostales. Las cúpulas diafragmáticas derecha e izquierda están aplanadas, característico de la hiperinsuflación, ¿no es cierto? Una radiografía, un informe muy, muy frecuente y característico patognomónico de pulmones hiperinsuflados, sin signos de condensación, es decir, no hay neumonía, no hay condensaciones para hacer sospechar que hay neumonía en realidad, ni tampoco hay infiltrados intersticiales, y también descartamos acá la neumonitis o neumonía típica, ¿ya?, que causa también al examen pulmonar algo parecido a lo que vimos anteriormente. ¿Okay? La silueta cardíaca está conservada. Fíjense que está conservada. Eso nos habla, por lo menos, tenemos que ver cómo está el corazón. Nos dice cosas. La silueta cardíaca en la radiografía. Está dentro de los rangos, dice. ¿Okay? Pero recordemos que en la hipertensión arterial el corazón crece hacia adentro, con hipertrofia concéntrica. Por lo tanto, eventualmente, aparentemente por la silueta, vemos todo normal. Pero puede haber alteraciones del corazón que no logramos pesquisar, por lo menos con este examen de imagen. Ahora, si hay una hipertrofia del corazón, lo vamos a ver por el electrocardiograma, lo vamos a detectar. Por eso el electrocardiograma es un tremendo examen, ¿ya? Recuerden que el electrocardiograma no solamente diagnostica patología o trastornos del ritmo cardíaco, bloqueos de rama, ¿cierto?, bradiarritmia, taquiarritmia. También podemos detectar un infarto antiguo, un infarto en curso, según alteraciones que vaya presentando los segmentos CT en diferentes derivadas del electrocardiograma. ¿Ok? Y lo otro que nos convoca es para ver si hay hipertrofia ventricular derecha o izquierda. Fíjense acá, está hipertrofiado el ventrículo derecho, dice hipertrofia ventricular derecha. De tal forma que sabemos que es raro ver hipertrofiado exclusivamente al ventrículo derecho. Sabemos que si se hipertrofia el ventrículo derecho, debemos sospechar que el paciente tiene una patología crónica de base del pulmón. ¿Ok? Con ritmo regular todavía 2 tiempos. Eso es lo que estamos pesquisando en este paciente. ¿Ok? Entonces, volviendo un poquito atrás, el examen pulmonar me interesa. Dice tórax aumentado de volumen. ¿Por qué el tórax va a estar aumentado de volumen cuando está lleno de aire? Lleno de aire y no puede botar. No puede botarlo. ¿Ok? Presenta sibilancia, obstrucción de la vía aérea a nivel del parénquima pulmonar con expiración prolongada. Por tanto, este es un cuadro más característico y compatible, este examen físico, con la radiografía de tórax de un tórax que está hiperinsuflado en forma crónica, que está descompensado el paciente por los exámenes de gasometría, pero sabemos que el problema, por lo menos,
con el electrocardiograma que nos apunta un sufrimiento a raíz de alteraciones pulmonares crónicas, nos apunta a una patología pulmonar como es el enfisema. De ahí calza muy bien esta descripción radiográfica. Vamos a ver una radiografía. Fíjense que este es un pulmón que está hiperinsuflado, característico de los pacientes con enfisema, debido a este tabaquismo crónico que antecedente manejamos en el paciente. Estos pacientes está delgado, y generalmente estos pacientes son muy delgados o bajan de peso en el tiempo. ¿Okay? Un análisis de la radiografía vemos que está relativamente bien centrada la radiografía, se presentan el hemicampo pulmonar derecho y el hemicampo pulmonar izquierdo, la silueta cardíaca, estamos viendo acá, ¿se fijan? La silueta cardíaca, y vemos las cúpulas diafragmáticas, tanto derecha como izquierda. Entonces llama la atención que el corazón está muy elongado, está muy alargado, como en gota, como en bota, que dicen por ahí algunos textos. ¿Ok? Fíjense que relata el informe radiográfico que los pulmones están hiperinsuflados con horizontalización de las costillas. ¿Se fijan? Con el espacio intercostal aumentado, que es propio del enfisema. No es fácil sacar una radiografía de estas características de una persona normal. Y está muy, muy expandido el pulmón. En este caso, en forma crónica. ¿De acuerdo? Están los diafragmas más aplanados también a raíz de que el crecimiento de los pulmones que están llenos de aire van comprimiendo, van traccionando hacia caudal al diafragma, y recuerden que el diafragma es el principal músculo de la inspiración, por lo tanto impide que se mueva en forma libre y correcta, funcionalmente correcta, de tal forma que disminuimos la función del diafragma a raíz de esta hiperinsuflación de los pulmones. ¿Ok? Vemos que en la parte superior de los hemicampos pulmonares se ve bastante negro. Eso significa que hay mucho aire en la zona. ¿Ok? Y vemos que además, comentario aparte, fíjense que más o menos podemos ver el hemidiafragma derecho hasta hasta el cuarto espacio intercostal. Cuarto espacio intercostal. No es menor. Por acá. ¿Ok? Sin embargo, estamos viendo el diafragma acá abajo. ¿Se dan cuenta el detalle? Están muy hiperinsuflados los pulmones, por lo tanto la mecánica ventilatoria es muy mala en este paciente. Apenas respira. Estos pacientes en general con enfisema hacen lo que se llama respiración jadeante, jadean. ¿Han visto a los perritos en los veranos, ¿no es cierto?, en la altura, cuando están de sobremanera, ¿no es cierto?, agotados, sacan la lengua y respiran por la boquita, una respiración constante, rápida? Esa es una respiración jadeante. Pues en los humanos también lo hacemos. Estos pacientes respiran cortito. ¿Por qué respiran cortito? Porque el diámetro cefalocaudal está aumentado, el diámetro transverso también está aumentado en los pulmones. ¿Ok? No se olviden de ese detalle. El diámetro transverso, cefalocaudal y el anteroposterior. De tal forma que están impidiendo que se mueva el diafragma, el hemidiafragma derecho e izquierdo. Se dan cuenta que está muy crítico este paciente con una radiografía con mucho compromiso del paciente. Si está con dificultad respiratoria, puede compensarse fácilmente este paciente que son más terminales, los enfisemas, sobre todo cuando empiezan en reposo. ¿Ok? Recordemos que gran cantidad de pacientes se nos mueren en general, en el tiempo, sobre todo en los extremos de la vida, por patología respiratoria. Si tienen la inmunidad baja, con mayor proporción y con mayor relación, aumenta la incidencia de muerte por patología respiratoria. Y lo otro importante es saber que un pulmón enfermo es un caldo propicio para las infecciones, para que se instalen cuadros virales, para que se instalen cuadros bacterianos, o a raíz del compromiso que tiene el paciente generalmente, que es multisistémico, va a hacer que este paciente se nos pueda descompensar más rápido. ¿Ok? Muy bien. Les recuerdo un poquito, acá debería estar el borde del latio derecho en esta zona. Este es el borde del ventrículo izquierdo, con la punta del corazón.
Este es el botón de la aorta, del botón aórtico. Que sale el calle aórtico, se fijan, sale el calle aórtico, se da la vuelta hacia la izquierda, se fijan, y va hacia posterior del hilio pulmonar izquierdo. ¿Ok? Muy bien. Acá, cuando hay crecimiento de atrio izquierdo, se ve reflejado en esta zona. Lo otro importante que estamos viendo en la radiografía es que hay un tremendo reticulado, ¿no es cierto? En la zona se pueden producir condiciones de hipertensión pulmonar. Todo esto entramado que se ve blanquecino, recuerden que la sangre se ve blanca, las costillas del hueso se ve blanco. Entonces aquí estamos viendo blanco porque ahí nos está diciendo que su contenido es sangre, ¿okay? Es líquido en el fondo. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos dedos característicos, que no es el caso del paciente, pero se los muestro porque son característicos, y lo vamos a ver en otros casos clínicos, de pacientes que tienen una hipoxia mantenida en el tiempo. ¿Ya? Tiene un sufrimiento tisular mantenido en el tiempo. Fíjense cómo están dilatados la parte más distal de los dedos. Estos dedos se llaman dedos en palillo de tambor o acropaquia, ¿no es cierto? Que tienen estos dedos que están más anchos en la parte más distal. Y lo otro que la uña también cambia la posición y la forma para transformarse en una uña que se denomina en vidrio de reloj. ¿Ok? Fíjense en estos deditos. Característicos de pacientes con patologías respiratorias crónicas. Característicos de pacientes que tienen insuficiencias cardíacas crónicas también. Pero se ve más intensamente en los cuadros respiratorios, ya crónicos. ¿Te fijan? Acá tenemos los dedos en palillo de tambor nuevamente. Un esquema helada. ¿Te fijan? Cómo se dilatan. Y la uña, cómo cambia su ángulo. El ángulo se distorsiona y aparece esta uña que hablamos hace un rato, que tiene la forma de un vidrio de un reloj. ¿Ok? Muy bien. Otra radiografía muy semejante a la anterior. Se fijan acá también un tórax muy hiperinsuflado. ¿Se acuerdan que en el examen físico el paciente presentaba un tórax aumentado de volumen? Pues bien, tienen que saber ustedes que los pulmones mantienen los diámetros del tórax. Me explico. Si un paciente por X razón pierde un pulmón, producto de un traumatismo, producto de un accidente, producto de una tuberculosis antigua que le destruyó el pulmón y el paciente sobrevivió, ese lado donde no está el pulmón colapsa, se aplasta. Entonces vemos la importancia que tienen los pulmones en vivo, en situ, en forma normal, para la expansión y forma del tórax. Por tanto, estos pacientes que están con los pulmones hiperinsuflados tienen lo que se llama un tórax en tonel. Tonel, ¿se acuerdan los toneles de los vinos, ¿no es cierto? De los viñedos, ¿ya? Este paciente tiene un tórax en tonel, a pesar que puede estar en los huesos, que puede estar muy demasiado caquéxico, desnutrido desde el punto de vista calórico-proteico, porque recuerden que un paciente cardiópata, un paciente con patologías respiratorias crónicas, en etapa avanzada y sobre todo en el enfisema, bajan de peso. ¿Ok? Lo de mi diafragma, muy aplanado. Insisto, fíjense que debería estar en el cuarto espacio intercostal. Debería estar más o menos el diafragma. Acá todo está elevado, está todo elevado. Acuérdense que se está usando musculatura accesoria, ¿no es cierto?, para aumentar los diámetros cefalocaudal, aumentar los diámetros transversos y el anteroposterior. No se olviden, no es solamente el largo del pulmón que se modificó, es por eso que el paciente presenta un tórax en tonel. Está en las tres dimensiones. ¿De acuerdo? Ahora, este diafragma se ve más aplanado, se fijan, se puede mover muy poquito, por eso el paciente jadea, respiraciones cortitas. En los pacientes con enfisema o respiradores rosados, ¿no es cierto?, que se mantienen todavía sin presentancia ósea, esta etapa muy avanzada. ¿De acuerdo? Esta es una radiografía. Ahora, dejamos como plato de fondo el análisis de los gases. De los gases,
por lo siguiente. Fíjense que vamos a analizar primero los parámetros normales para ir ubicando, ir sacando deducciones a raíz de la gasometría. Lo primero que hay que aprenderse para analizar los gases en sangre arterial, aquí le puse el parangón con la sangre venosa, ¿ya? Entonces, en la sangre arterial el pH fluctúa entre 7.35 y 7.45. Pero cuando está bajo 7.35 hablamos de acidosis, de un pH ácido. Si el pH está sobre 7.45, hablamos de un pH alcalino, hay una alcalosis, que puede ser respiratoria o metabólica, así como la acidosis, ¿no es cierto? Respiratoria o metabólica, que vamos a discutir un ratito más. ¿Okay? Por lo menos tenemos que saber eso. La presión parcial de oxígeno. Todo esto se mide en los gases sanguíneos arteriales. Entonces la presión parcial de oxígeno en rango normal fluctúa entre 80 a 100 miligramos de mercurio. ¿Se fijan? Saturación de oxígeno mayor a 95, lo normal, 95%. La presión parcial de CO2 fluctúa entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Se fijan? Y la concentración de bicarbonato, recuerden que el bicarbonato es el principal buffer, amortiguador de la fluctuación del pH, sobre todo en acidosis, ¿okay? Que fluctúa entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Todos estos son parámetros en sangre arterial. Sin embargo, tenemos estos parámetros en sangre venosa. Recuerden que van a hacer ustedes muchos procedimientos de extracción de gases arteriales. Se usan diferentes lugares anatómicos. Uno de los que se usa mucho, sobre todo en pacientes inconscientes, en población pediátrica, en lactantes, es la región del triángulo femoral. ¿Se recuerdan del triángulo femoral? Donde está el paquete vascular nervioso de la extremidad inferior que están haciendo pasado el ligamento inguinal, van, ¿no es cierto?, la sigla, vena, arteria y nervio femoral. Pues bien importante porque recordar que la arteria femoral pasa justo por el punto medio del ligamento inguinal, desde la región pélvica, ¿no es cierto?, pelvis abdominal, hacia la región de la extremidad inferior, hacia la región del nacimiento del muslo, por la cara anterior de esta región. ¿Ok? Por tanto, como pasa en ese punto, es muy fácil ubicarla, palparla en ese punto, hacer una palpación más profunda. Acuérdense que está escondida ahí, sabemos que está ahí en ese triángulo, no está a flor de superficie, por lo tanto hay que enganchar los deditos y comprimir. Van a sentir un tremendo latido en la arteria femoral, ¿de acuerdo? Pero al lado está pasando la vena femoral. Entonces, como es un lugar de fácil manejo, de fácil acceso, es técnicamente muy anatómico el procedimiento. Recuerden que es un procedimiento muy, entre paréntesis también, muy aséptico, ¿ya? Muy limpio, muy estéril. No podemos contaminar con bacterias e ingresar en la sangre, que sería muy, muy deleterio, muy dañino y fatal en un paciente. ¿De acuerdo? Además decirlo. Pero ustedes pueden equivocarse y tomar sangre venosa. Entonces la idea es que se puedan dar cuenta si es sangre arterial o sangre venosa la que están sacando. Y ahí tienen. Hay otros lugares que van a sacar sangre arterial en los cuales no van a tener el inconveniente que está la vena, ¿ya? Pero aquí está la vena al lado. Entonces pueden perfectamente equivocarse. Una forma de saberlo, como decían los alumnos en clase, muy bien, una forma de saberlo es por la coloración de la sangre. ¿Ya? La coloración de la sangre venosa es más oscura, más azulada, ¿no es cierto? Se dan cuenta inmediatamente que es sangre venosa y no arterial. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque uno no anda pidiendo a cada rato muestras de sangre arterial, sobre todo gasometría arterial. Solamente lo va a pedir por problemas graves respiratorios, problemas graves cardíacos, pacientes críticos.
y sobre todo paciente crítico porque también tiene que ver con el pH. Y los pacientes que están en estrés metabólico, están con algún shock de diferentes etiologías, de diferentes causas, también se va a alterar el pH. Por lo tanto, van a pedir justamente para evaluar cómo está el equilibrio ácido-base del paciente, que puede ser muy crítico. Si está muy ácido, puede fallecer el paciente. ¿Ok? Por eso es importante saber quién regula el pH es el riñón y pulmón de partida. El riñón lo hace reabsorbiendo, ¿no es cierto? Rescatando bicarbonato. Y el pulmón lo hace a través de la eliminación de CO2. Vamos a ver una forma que lo relaciona para que me entienda mejor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense acá, si tenemos, y por casualidad se procesa esa muestra de sangre venosa, se van a dar cuenta inmediatamente, y el médico se va a dar cuenta que es sangre venosa y va a estar molesto porque quiere sangre arterial. ¿Por qué se va a dar cuenta inmediatamente? Fíjense que la saturación es diferente. Acá la saturación está entre 60 y 80, está muy baja. Y la presión parcial de oxígeno, 38-42, severamente baja. Entonces uno ve al paciente que no está en esas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces tampoco, fíjense que puede dar oxigenoterapia. Aquí hay indicación de oxigenoterapia, el paciente reanimarlo, ¿no es cierto? Pero está con gases venosos, que es peligroso que proceda pensando que son gases arteriales, ¿de acuerdo? Los otros parámetros van a estar aumentados, la presión parcial de CO2, acá puede fluctuar en la normalidad, ¿ok? Pero está aumentado acá. Y se nos puede perder al ver el examen de la persona. También la concentración de bicarbonato puede estar un poquito sobre el rango, pero se fijan acá que pasa 24-30 y la normalidad entre 22 y 26 miligalentes por litro. Por tanto, también se puede confundir. Lo que no se puede confundir el médico y usted al ver una muestra de aparente toma de muestra de gases arteriales, de gasometría arterial, es ver la presión parcial de oxígeno y la saturación. ¿Ya? En rango muy bajo, este paciente estaría muy críticamente al límite de la locura con un estado metabólico. ¿Ok? Por eso hay que darse cuenta. Muy bien. Antes de seguir, vamos a ver esta fórmula. Yo les decía que el riñón y el pulmón regulan el pH. Siempre se está produciendo protones, ¿ya? Se están produciendo estos hidrogeniones, estos protones, ¿no es cierto? Producto de las reacciones bioquímicas. Y estas reacciones bioquímicas que producen muchos hidrógeno, ¿no es cierto? Es normal dentro del metabolismo celular, pero es deleterio porque va a bajar el pH, ¿no es cierto? Si baja el pH a un punto crítico se van a alterar las enzimas que mantienen y realizan las reacciones bioquímicas a nivel celular y se nos puede morir el paciente por una acidosis, sea metabólica, sea respiratoria, etcétera. Se fijan que es importante saberlo, que siempre se van a estar produciendo. Y tenemos el bicarbonato que viene usted en bioquímica, viene usted en fisiología, el bicarbonato que es el principal tampón fisiológico que va a tamponar, va a amortiguar la baja del pH, porque estos protones van a producir que baje el pH, se haga más ácido en el fondo. ¿Ok? Fíjense esta reacción. Cuando aparecen muchos protones, el bicarbonato se va a unir a los protones y va a formar ácido carbónico por una enzima llamada anhidrasa carbónica. ¿De acuerdo? Y luego se fracciona, ¿no es cierto? Finalmente se convierte en agua y en CO2. El agua va a ser eliminada por los riñones y el exceso de CO2 va a ser eliminado por los pulmones. ¿Se fijan? Por eso se habla que el riñón sintetiza, rescata bicarbonato. Entonces riñón y pulmón son los que regulan el pH. Ahora, la formación de ácido carbónico es muy efímera, ¿ya? Es muy fugaz, pasa de un lado al otro la conversión, tanto a nivel pulmonar, tanto a nivel renal. ¿Ok? Fíjense acá, cuando se produce una
una acidosis, ¿no es cierto?, el bicarbonato se va a unir, va a ir tamponando. Entonces, siempre están produciendo, como dijimos, estos hidrogeniones, estos hidrógenos, ¿no es cierto?, producto del metabolismo celular, que son nocivos. Por tanto, el tampón fisiológico del bicarbonato lo tampona, para la redundancia. Por tanto, si hay aumento del bicarbonato, es para tamponar más protones. Por tanto, si aumenta el bicarbonato, también tiene que aumentar el CO2 para compensar. ¿Cómo lo hace? Se aumenta, acuérdense en la ecuación de equilibrio. Estas son flechas de equilibrio, están en equilibrio. Cuando aumentan los reactantes, ¿no es cierto?, se sintetiza y fabrica más producto. Y si hay mucho producto, se desvía la ecuación hacia la izquierda, ¿no es cierto?, para formar los reactantes. Esta es una ecuación dinámica en equilibrio. Eso es normal, ¿ok? Entonces el bicarbonato, si está en exceso, por alguna razón patológica, que si aumenta el bicarbonato, va a llevar a una alcalosis metabólica. ¿Ya? Se aumenta, como está aumentando en esta parte de la ecuación, como hay un equilibrio, se va hacia la derecha, de tal forma que se forma ácido carbónico y se va a formar más agua y se va a formar gran cantidad de CO2 y va a ser eliminado por los pulmones. ¿Se fijan? Se aumenta uno, aumenta el otro. Si baja el bicarbonato, ¿no es cierto?, la ecuación se desplaza desde la derecha hacia la izquierda para transformarse y mantener el equilibrio, ¿no es cierto?, en ácido carbónico y posteriormente en protones y bicarbonato. ¿Se fijan? Por lo tanto, eso es importante tenerlo en mente. Si uno sube, sube el otro. Eso es lo normal o lo que debiera ocurrir, ¿ya? Cuando no ocurre, uno habla que no está compensando bien el organismo, no está actuando en forma adecuada. Por eso vamos a ir viendo este cuadrito, que es muy importante. ¿Ok? En este cuadrito estamos viendo las alteraciones primarias que producen acá, ¿no es cierto?, alteraciones primarias que producen acidosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Son las 4 posibilidades que se dan. ¿Ok? Por lo tanto, todo este análisis que vemos en este cuadrito, necesitamos la gasometría arterial. ¿Por qué? Porque la gasometría arterial me trae información de la presión parcial de oxígeno para saber si el paciente está o no con insuficiencia respiratoria. Les comento que cuando la presión parcial de oxígeno está bajo 60 milímetros de mercurio, está en insuficiencia respiratoria. Estamos con problemas. ¿Ok? Si la presión parcial de CO2 está muy elevada, sobre 50 milímetros de mercurio, o sobre el rango normal, ¿no es cierto?, 45, en este caso el rango normal, vamos a estar con un problema de regulación a nivel pulmonar. ¿Ok? Y si está aumentado el CO2, vamos a ver por la ecuación, se va a deber y va a generar mayor acidosis. ¿Se fijan? Si esto está elevado, porque hay una hipoventilación a nivel pulmonar, si esto está elevado, ¿no es cierto?, va a tender la ecuación a irse hacia la izquierda. ¿Se fijan? Por tanto, se produce mayor cantidad de protones. Por eso se habla que cuando aumenta el CO2, se produce una acidosis respiratoria, la causa respiratoria. O sea, todo esto que estamos viendo acá, esto ocurre en la realidad. Ocurre, pero por diferentes patologías. Y con el análisis de los gases nos damos cuenta que hay problemas. ¿Me siguen? Además, los gases arteriales nos traen información del pH. Nos dicen cuál es el valor del pH. ¿Ya? Y nos traen también la concentración de bicarbonato. ¿Cuánto bicarbonato tiene este organismo, la foto al momento? Y lo otro que nos dice si hay un exceso de base, es decir,
el exceso de base está relacionado con el bicarbonato. Cuando el bicarbonato está elevado, el exceso de base va a estar elevado. Si está bajo el bicarbonato, va a estar bajo el exceso de base. ¿Me siguen? Es por eso que este análisis es importante e interesante. Se ve complicado, se ve difícil, pero hay que ser ordenaditos. Vamos a analizar, ¿eh? ¿Ok? Entonces vamos a tener una serie de parámetros. Lo primero que debo fijarme para analizar estos parámetros, si está en compensación una acidosis metabólica o una alcalosis, sea cual sea, o una acidosis, tengo que ver el pH. ¿Ya? El rango normal dijimos que fluctuaba entre 7.35 y 7.45. Si está bajo 7.35, tenemos acidosis. Perfecto. Acidosis y acidosis. Entonces podemos tener acidosis metabólica o respiratoria. Se llama respiratoria si el problema es respiratorio. Y se llama metabólica cuando es problema del riñón o del metabolismo en general. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que hacer porque se llama metabólica respiratoria. Para que sea una acidosis respiratoria, tiene que estar elevado la presión parcial de CO2. ¿Ok? Si está elevado, va a ser acidosis respiratoria. Por su parte, si está bajo el bicarbonato en general por alguna razón, se nos agotó, por algún problema en el riñón, ¿no es cierto? Tenemos bajo el bicarbonato, se va a generar una acidosis. Pero la causa no es respiratoria, es metabólica, porque es de riñón. ¿Se fija? Porque si yo pensara en este mismo análisis de la acidosis metabólica, tengo bajo el bicarbonato, ya acidosis. Pero no será también que tiene elevado el CO2, miro el CO2 de este paciente. Y vemos que el CO2 está bajo. Por tanto, no puede haber acidosis metabólica si está bajo el CO2. ¿Se fijan? ¿Ok? Entonces el culpable es uno de los dos. El pulmón o es el riñón. Como está bajo el bicarbonato, el problema es metabólico del riñón o un problema del metabolismo, ¿no es cierto? Acá está compensando. Como no está elevado, está compensando en forma correcta, tiende a amortiguar el pH, pero el pH igual sigue ácido, ¿me siguen? Y esto da tiempo a que se pueda intervenir al paciente. El paciente, por supuesto, con acidosis metabólica se compromete, el metabolismo se compromete conciencia, ¿ok? Entonces, al ver esto, vemos que efectivamente el causante de la acidosis es la baja del bicarbonato por alguna razón, en un ejemplo X, ¿ok? Y bajó la presión parcial de CO2 para compensar. Es lo que vemos acá. Si está bajo el bicarbonato, está bajo, la ecuación se desplaza hacia acá. ¿Se fijan? Y va a bajar el CO2. Por eso se habla que está compensando. Tiende a moverse la ecuación para equilibrarse nuevamente. Si está bajando, ¿no es cierto?, el bicarbonato, yo debo desplazarme hacia el otro lado. Y con eso va a bajar el CO2. ¿Se fijan? Que eso es importante para saber si está compensando o tiende a compensar, que es lo que debiera hacer el cuerpo en forma normal, hasta que ya no puede más, claudica. ¿De acuerdo? Lo mismo en el análisis acá. Tenemos un pH que está ácido, bajo 7.35. El problema está, ¿es un problema respiratorio o un problema metabólico? Entonces vemos nuevamente las concentraciones de presiones parciales de CO2 y de bicarbonato. Si el problema es respiratorio, la presión parcial de CO2 va a estar elevada. ¿Se fijan? Va a estar elevada. ¿Ok? Porque si pienso que puede ser el bicarbonato debería estar bajo, pero el bicarbonato está elevado. Por lo tanto, no es el problema del riñón o del metabolismo. Es un problema respiratorio. ¿Se dan cuenta? Y esto lo vemos en la ecuación. Se aumenta el CO2, con mecanismo compensatorio se aumenta el CO2, la ecuación se desplaza hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y va a producir más bicarbonato en la zona y más protones. ¿Ok? Por eso se habla que la acidosis aumenta los protones. La acidosis es producto que está acumulando mucho CO2. Esta es una patología frecuente. Cualquier problema que baje
la ventilación pulmonar, por cualquier hecho, va a llevar a una acidosis respiratoria. ¿Ok? Que lleve que el pulmón no pueda eliminar correctamente el CO2, como ocurre en las patologías respiratorias, ¿no es cierto?, graves. No puedo botar el CO2 de la sangre hacia los pulmones y de los pulmones hacia el exterior por diferentes patologías. Como se está acumulando CO2, la ecuación se va hacia el lado izquierdo y genera mayor cantidad de protones. Es por eso que hablamos de una acidosis de causa respiratoria, que puede ser letal. ¿Ok? Puede ser fatal. ¿De acuerdo? Entonces ahí entendemos, para hacer acidosis respiratoria se requiere que esté aumentado la presión parcial de CO2 y se requiere que el bicarbonato esté elevado. ¿De acuerdo? En cambio, para una acidosis metabólica yo requiero que el bicarbonato esté bajo y la presión parcial de CO2 esté bajo. Se fijan que las flechitas van acompañando a... Eso habla de que está compensando. No lo logra todavía, pero el pH debiera bajar más violento si no estuvieran compensando. ¿Se fijan? El cuerpo tiende a compensar, tiende al equilibrio, pero igual nos arroja que hay un pH que está alterado. En este caso, un pH ácido. Acá tenemos el otro caso, que el pH está elevado. Hay alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Entonces, el pH debe estar mayor a 7.45. Entonces, para que sea una alcalosis metabólica, significa que tiene que estar aumentado el bicarbonato. ¿Ok? Y para que sea una acidosis respiratoria, tiene que haber una baja de la presión parcial de CO2. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque su bicarbonato en este caso está bajo. Esto me explica la acidosis, pero esto no. ¿De acuerdo? Tiende a compensar. Tiende a compensar en este caso. Porque en este caso la alcalosis se debería al aumento de bicarbonato, pero aquí está bajo. Por tanto, no explica, la baja de bicarbonato no me explica que el pH esté elevado. Pero sí la baja del CO2 me explica que el pH esté elevado. ¿Se fijan acá? Si está bajo el CO2, vemos la ecuación acá, si está bajo el CO2, está bajo, 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 esto tiende a moverse hacia el otro lado para mantener equilibrio, ¿no es cierto? Pasa la ecuación, se desplaza en este caso hacia el lado derecho para mantener el equilibrio. Entonces está bajando, 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 se desplaza para mantener el equilibrio y se mantengan iguales, los dos lados. Con esto baja el bicarbonato, ¿se fijan? El bicarbonato está bajo. Por lo tanto, la explicación no es la alcalosis porque está bajo el bicarbonato. ¿Ok? Una alcalosis metabólica se va a producir porque está elevado el bicarbonato. Se fijan que es más o menos complicado, pero una vez siguiendo la lógica van a hacer clic y van a entender. Lo que pasa acá, tenemos un pH elevado sobre 7.45, está elevado. Entonces, para que sea una alcalosis metabólica, yo requiero que el bicarbonato esté elevado. ¿Ok? Y la presión parcial de CO2 va a estar elevada. En este caso. ¿Se fijan? Pero aquí está compensando porque esto, como esto sube, esto baja el pH. Cuando sube la presión parcial de CO2 tiende a subir el pH. Perdón, tiende a bajar el pH en este caso. ¿Ya? Tiende a bajar el pH, tiende a la acidosis. Entonces, lo que explica la alcalosis metabólica es la subida del bicarbonato. Ahora, si no tuviéramos este cuadrito, es lo siguiente. Tengo pH bajo, ¿ok? Acidosis. Muy bien, acidosis. Para que sea acidosis metabólica, el bicarbonato tiene que estar bajo. Está bajo. ¿Ok? En este caso, el bicarbonato está elevado. Sería una alcalosis en este caso, pero está en acidosis, ¿se fijan? Por lo tanto, se necesita que el bicarbonato esté bajo. Y la presión parcial, en este caso, de CO2, esté baja. Esté baja.
¿De acuerdo? Aquí está compensando porque la presión parcial de CO2, cuando baja, el pH tiende a subir el pH cuando baja. Por tanto, está tratando de compensar. ¿Ok? Lo mismo en la acidosis respiratoria. Está bajo el pH por causa respiratoria, en el cual uno espera que la presión parcial de CO2 esté elevada. Está elevada. ¿Ok? Al estar elevada la CO2, baja el pH. Entonces, la única manera para compensar que tiene el riñón, para que no siga bajando más el pH, es fabricar más bicarbonato, retener más bicarbonato, ¿no es cierto? Aumentar el bicarbonato. Tampona. ¿Se fijan? A pesar de todo, el pH sigue bajo, pero si no estuvieran estos mecanismos compensatorios, pues esa alteración compensatoria, el pH bajaría en forma muy brutal y sería incompatible con la vida. ¿Ok? Esto es lo que les quería transmitir. Veamos ahora, antes de ir al análisis de los gases de nuestro paciente. ¿Ok? Aquí tenemos los gases arteriales, nuevamente con las cifras, ¿no es cierto? Aquí tenemos las cifras. Entonces hablamos de un pH ácido, cuando está bajo 7.35, como les dije. Si el pH está mayor a 7.45, hablamos de alcalosis. ¿Ok? Acidosis, alcalosis. Entonces vemos, en el otro teníamos flechas solamente. Acá nos dicen ya valores, para ubicarnos un poquito más. Entonces, cuando la presión parcial de CO2 está elevada sobre 45 milímetros de mercurio, que es el rango tope, está elevada hacia arriba, ¿no es cierto? Se va a producir una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Por esto. Si está elevado, la ecuación se desplaza hacia acá. Por tanto, hay mayor formación de protones. ¿Te fijan? Como mecanismo compensatorio. Por tanto, si está subiendo acá, el CO2 significa que a nivel de metabolismo la ecuación se desplaza a la izquierda. Genera más bicarbonato, ¿no es cierto? Se rescata bicarbonato para que está tamponando. Por tanto, uno espera que si está subiendo el CO2, espera que esté subiendo el bicarbonato. A raíz de que la ecuación está compensando, ¿se fija? A esto se refiere. Uno espera que si aumenta el CO2, aumenta el bicarbonato y aumentan los protones. ¿Ok? Eso habla de una alteración compensatoria. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa acá. Por lo tanto, en la acidosis metabólica, acá, tiene que estar bajo el bicarbonato. El rango del bicarbonato fluctúa entre 22 mil equivalentes hasta 26 mil equivalentes. Entonces acá está bajo el bicarbonato. El problema es el bicarbonato. Acidosis metabólica. ¿Ya? Está bajo. Y en la misma ecuación, estando bajo el bicarbonato, está bajo el bicarbonato, la ecuación se desplaza hacia el otro lado. ¿Ya? Por eso aumentan los protones, pero debido al problema que está bajando el bicarbonato. Para compensar se desplaza la ecuación hacia el sentido contrario. ¿Te fijas? Desde la derecha a la izquierda. Por eso es importante ver esta ecuación para entender los desplazamientos, por qué uno sube y el otro baja, y por qué baja y sube, etc. ¿Ya? Nos ayuda a entenderlo mejor. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa acá. Acá tenemos una alcalosis respiratoria porque la presión parcial de CO2 está bajo el tope de lo normal, bajo, que es 35, está bajo. ¿Ok? Alcalosis. Si está bajo la presión parcial de CO2, nuevamente en la formulita, si está bajo, está muy bajo, la ecuación tiende a desplazarse hacia la derecha. ¿Se fijan? Y va a bajar el bicarbonato. ¿Ok? Va a bajar el bicarbonato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los protones se unen al bicarbonato y se desplaza ácido carbónico y la ecuación se tiende a equilibrar. Por eso se habla que estamos hablando de que esta alcalosis se debe a esta baja de CO2. ¿De acuerdo? Por el desplazamiento que tiene. ¿Ok? ¿Se entiende? Darle vuelta a la ecuación.
La alcalosis metabólica. Acá está aumentado. Para hacer alcalosis, dijimos, de partida, para hacer alcalosis, tiene que estar en la presión parcial de CO2 bajo 35 o el bicarbonato elevado. Por lo tanto, aquí encontramos en este parámetro que está aumentada, está bajo la presión parcial de CO2, y acá está aumentado el bicarbonato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ustedes preguntarán, ¿y cómo estará la PCO2 acá? Estará compensando, está elevada, está paralela a esta. Por lo tanto, la presión parcial de CO2, en este caso, no sale acá, pero está compensando. ¿Te fijas? No explica que esté elevado el pH. ¿De acuerdo? Qué interesante. Y lo otro, que aquí les recuerde los buffers, los amortiguadores del pH. ¿Ya? Principales bicarbonatos, hay sulfatos y otras proteínas como la hemoglobina y proteínas en general que ayudan a tamponar el pH, pero el que lo tampona en forma más rápida e instantánea es el bicarbonato, siempre y cuando el riñón esté en buenas condiciones, ¿no es cierto? Por eso es importante en los trastornos ácido-base, ¿cómo está el riñón? La pregunta del millón. ¿Tiene problemas? ¿Tiene insuficiencia renal? Y también importante en el manejo ácido-base preguntarse ¿cómo está el pulmón? ¿Está sano? ¿Tiene patología? ¿Patología de base? Como puede ser una bronquitis crónica, un daño pulmonar crónico, ¿no es cierto? Que va a alterar el pH. ¿Te fijan? La regulación normal del pH. Aquí estamos hablando, en todo momento estamos hablando de lo que tiende a hacer el organismo cuando el pH baja. Ahora, un pH cuando baja y se mantiene y sigue bajando, le va a costar la vida a la homeostasis. ¿Ya? Lo mismo si el pH sube. Por tanto, estos mecanismos compensatorios que estamos viendo acá, la explicación del pH está acá. ¿Por qué respiratoria? ¿No es cierto? La acidosis o por qué el alcalosis respiratoria está acá. ¿No es cierto? Acá. Y viceversa. Pero la compensación está a este otro lado. Si el organismo no compensara, el pH se mantendría muy bajo acá, incompatible con la vida, o muy elevado acá, incompatible con la vida. ¿Quiénes se alteran? Las enzimas. Hay un punto de no retorno borderline que le va a costar la vida al paciente. Por eso es importante entender cómo se maneja el pH. ¿Ok? Volviendo un poquito a nuestro caso. Ya sabiendo eso un poquito más, quiero interpretar los gases, la gasometría arterial. ¿Ok? ¿Cómo está el pH? Tiene un pH de 7.5. El rango es entre 7.35 y 7.45. Por lo tanto, está elevado. Está elevado. O sea, hay una alcalosis. La pregunta del millón es una alcalosis metabólica o respiratoria? Para ser respiratoria, tiene que estar la presión parcial de CO2 baja. Y acá está baja. ¿Ya? Hasta 35 lo normal, el tope bajo, y tiene 33. Por lo tanto, explica el pH. Si fuera una alcalosis metabólica, significaría que el bicarbonato estaría elevado. ¿Ya? Elevado. El rango normal de bicarbonato fluctúa entre 22 miliequivalentes y 26. Estaría sobre 26. Y acá está bajo, no está elevado. Por lo tanto, no me explica la alcalosis, pero sí me la explica la baja de la presión parcial de CO2. Si este está bajo, tiende a bajar el bicarbonato para compensar, acuérdense. ¿Ok? Lo otro importante, ya tenemos que el pH a qué se debe, ¿no es cierto? Tenemos entonces una alcalosis respiratoria, de causa respiratoria, no metabólica. El riñón está compensando, pero no es metabólica. Y vemos el oxígeno, porque es un problema respiratorio, vamos a ver cómo está el oxígeno. El oxígeno presenta una presión parcial, ¿no es cierto?, de oxígeno de 55 milímetros de mercurio. Lo normal es hasta 80, ¿no es cierto? De ahí hacia abajo empezamos a hablar de problemas. Pero bajo 60 milímetros de mercurio, hablamos de insuficiencia respiratoria. Este paciente tiene insuficiencia respiratoria, porque está bajo 60. Bajo 80 es anormal ya. ¿Ok?
pero bajo 60 es insuficiencia respiratoria. Parcial, porque la presión parcial de CO2 está baja, no está elevada. Para que sea global, una insuficiencia respiratoria global, ¿no es cierto?, total, que es muy grave, con pH ácido, que no es el caso, tendría que estar muy elevado la presión parcial de CO2, y acá está bajo. Y si está elevada la presión parcial de CO2, debería estar el pH bajo, ácido en el fondo. ¿Ok? Si esta patología que está afectando al paciente se mantiene, por supuesto que va a llegar un minuto en que se va a descompensar el paciente. ¿Ok? Y esto va a tender a subir. Y el pH a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta ser incompatible para mantener la homeostasis. ¿Ya? Va a producir una alteración del funcionamiento de la enzima y la muerte del paciente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Se fijan que es importante interpretar la gasometría, que parece enredada, pero una vez que la estudien bien, le den vuelta una y otra vez, se van a dar cuenta que es muy importante. ¿Ok? Entonces, recapitulando, sobre todo que me interesa en la radiografía, en este paciente, si nos preguntamos, respondemos las preguntas, ¿no es cierto?, que nos dicen acá, sobre todo en cuanto a los diagnósticos, ¿ya? Los diagnósticos, explicar la fisiopatología de los síntomas, mencione y comente la hipótesis diagnóstica del paciente que tiene, que me interesa mucho, ¿no es cierto?, mencione y comente la hipótesis diagnóstica del caso clínico. Este paciente, acuérdense que hay que poner todos los diagnósticos, todos los antecedentes. Por lo tanto, este paciente tiene antecedentes que hay que poner de tabaquismo crónico dentro de los diagnósticos, que nos habla, nos dice cosas. Tenemos que poner la hipertensión arterial como diagnóstico. ¿Ok? Entonces, tabaquismo crónico, hipertensión arterial. El cuadro actual por el cual el paciente se encuentra en problemas graves, ¿no es cierto?, desde el punto de vista funcional del pulmón. Acá vimos que no era un problema infeccioso. ¿Por qué lo vimos? Porque no hay condensación en la radiografía, porque no hay signos de compromiso del intersticio en las neumonitis. Vimos el hemograma que estaba tranquilo desde el punto de vista infeccioso, de los leucocitos. Vimos que la PCR, que tiene que ver con la infección, estaba tranquila. No tiene infección hasta el momento, ¿ya? Porque un paciente realmente dañado, ¿no es cierto?, descompensado, es cosa de tiempo que también se nos sobreagregue o agregue una infección que va a comprometer la vida del paciente. ¿Ya? Por eso son pacientes muy frágiles, estos pacientes que están con problemas respiratorios y cardíacos a la vez. ¿Ok? Lo otro que nos dimos cuenta es que el paciente tiene este problema respiratorio, ¿no es cierto?, porque lo vemos en el informe radiográfico, un pulmón hiperinsuflado, característico del enfisema, clásico del enfisema, que es una patología crónica del EPOC, un EPOC, ¿no es cierto? Entonces ponemos EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ponemos enfisema pulmonar. El paciente tiene un enfisema pulmonar. Ese es el diagnóstico radiográfico y el examen físico. Ahora, pesquisamos otra cosa además. Entonces hay que poner también lo que se pesquisa a nivel de exámenes de laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces esto es por la parte clínica, o los antecedentes, la historia clínica actual, corroborado por los exámenes. Pero nos damos cuenta, otro detalle, que el paciente tiene al electrocardiograma una hipertrofia ventricular derecha. Por tanto, hay un grado de insuficiencia cardíaca, en este caso, derecha. ¿De acuerdo? Y en este caso, se puede trastornar en un punto negativo en algún minuto. ¿Ok? Todo esto debemos ponerlo cuando yo les pregunte sobre los diagnósticos probables del paciente. Todos los antecedentes. Porque no es lo mismo que tenga antecedentes de tabaquismo crónico, no es lo mismo que no tenga. ¿Ya? Lo mismo que la hipertensión arterial crónica en este paciente. ¿Por qué? Porque hay que hacer la unidad diagnóstica. Fíjense que cuadra el enfisema. El enfisema está relacionado a los cuadros de enfisema, de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tanto la bronquitis crónica como el enfisema pulmonar están asociados al tabaquismo crónico. Y acá calza.
¿Se fijan? Eso hace la unidad diagnóstica, que es importante. Además, el tabaquismo crónico tiene que ver con la aceleración de la arteriosclerosis. La arteriosclerosis aumenta la poscarga, y al aumentar la poscarga tiene que ver con la etiopatogenia de la hipertensión arterial. Cuadra, además. ¿Se fijan? El grado que está teniendo compromiso el corazón derecho tiene que ver no con la hipertensión crónica, sino tiene que ver con el grado de insuficiencia respiratoria, el daño que tiene el parénquima pulmonar. Recuerden que la hipertensión arterial crónica sistémica va a verse reflejada a nivel del ventrículo izquierdo, no del derecho. En cambio, la patología respiratoria se ve reflejada en el derecho. ¿Ok? Eso es relevante. ¿De acuerdo? Y por supuesto no perder el horizonte de analizar todo lo que tenemos acá. Por otra parte tenemos que acá hay movimiento, no hay anemia, pero hay movimiento de generalmente los pacientes con enfisema no hacen una gran poliglobulia, pero el paciente con bronquitis crónica sí. Aumenta mucho la síntesis de glóbulos rojos para aumentar los transportadores. Y al tener más poliglobulia, más glóbulos rojos, es más proclive a tener cianosis. Este paciente no presenta cianosis. ¿Ok? Entonces, es importante porque fíjense, por la historia clínica, pero por los exámenes podríamos también detectar cosas. Todo lo que se haga alterado, que marque el diagnóstico de una patología, se debe colocar dentro de los diagnósticos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, ¿se entendió? Ok. Entonces, de todas maneras, resuelvan el resto de las preguntas, que son importantes. Analice y comenta los signos vitales que ya los vimos. Calcular el IMC que ya los vimos, comentar en qué rango está el paciente, comentar el estado nutricional del paciente. Mencione y explique la fisiopatología de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Fundamental. ¿A qué se refiere esto? Que también en la prueba se va a medir. Que yo le pregunto por qué el paciente tiene cansancio, por qué tiene disnea, a qué se debe. Ya la disnea se puede ver a muchas causas y el cansancio también. Entonces, después que sabemos el diagnóstico, estudiamos a este paciente, yo me explico por qué el paciente tiene cansancio. Si tiene un daño pulmonar, ¿no es cierto?, está ingresando poco oxígeno desde la atmósfera, del aire ambiental, ¿no es cierto?, hacia el torrente sanguíneo, no está pasando en forma óptima. El pulmón no está captando el oxígeno en forma adecuada. Recuerden que oxígeno más glucosa igual a ATP. Por tanto, me explica perfectamente el cansancio que va sintiendo el paciente. ¿Ok? La disnea progresiva. Sabemos que tiene un problema respiratorio, pero además, este paciente, acuérdense que tiene un pulmón que se ha ido dañando en forma progresiva, por lo tanto, estos pacientes conviven, cuando presentan disnea ya, sensación subjetiva de falta de aire, es que la patología ya se ha acentuado. Aquí hay una disnea que empieza a aparecer hace 3 meses, antes no la tenía, ¿ok? Se descompensó por alguna razón el paciente. También hay que ver la descompensación. La descompensación puede ser que la presión esté elevada. Una crisis hipertensiva acelera al cuerpo, ¿no es cierto? Estimula al simpático y el simpático hace correr al pulmón y hace correr al corazón. Por lo tanto, un corazón y pulmón que están en problemas, sobre todo el pulmón está en problemas graves acá, esta taquipnea el paciente la siente como una disnea. Por lo tanto, tiene derecho a tener esa disnea por esta falta de oxigenación que están teniendo los tejidos. ¿Ok? Se va a notar más cuando haga actividad física el paciente. Fíjense que aquí otra sinología tiene tos, pero escasa. ¿Por qué? Porque es el enfisema y el enfisema afecta más el intersticio, el relleno del parénquima pulmonar. Por tanto, causa tos, pero tos seca. Aquí dice con escasa expectoración. En cambio, la bronquitis aguda son muchas flemas, mucho esputo, mucha expectoración, porque se producen los bronquios. Acá no está el problema en los bronquios. Acá se acumulan secreciones y por eso está expectorando, pero no es la etiopatogenia el eje de la expectoración. En general, el enfisema más puro, por decirlo de alguna manera, tiene escasa expectoración. ¿Ok? Al revés de la bronquitis, que el otro EPOX, la otra parte, la otra cara de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está la bronquitis crónica y el enfisema. Nosotros vimos este caso puntual del enfisema pulmonar.
Por tanto, desarrollen las preguntas. ¿De acuerdo? ¿Qué trastorno fisiopatológico del aparato respiratorio presenta el paciente? Acá está preguntando si se afecta la ventilación, se está afectando el intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar. ¿Es un problema de bloqueo en el fondo? ¿Es un problema de bloqueo a nivel del intersticio? ¿O es un problema de la perfusión, del paso de la sangre a través que llega al pulmón y sale del pulmón? ¿Ok? Entonces, me tienen que decir ustedes dónde está el problema. ¿Dónde es un problema BQ, un problema de la ventilación, perfusión, un problema de ventilación puro o un problema a nivel del intersticio, de bloqueo, a nivel del intercambio gaseoso en la membrana alveolo-capilar? Eso me deben responder a ustedes. Por tanto, la pregunta al millón acá es ¿cómo está la vía aérea? ¿Está permeable? Está permeable. ¿Ya? ¿Dónde está el problema acá? Está justamente en que parte de los alvéolos se van destruyendo, ¿no es cierto? Los tabiques se destruyen y se forman estas bulas llenas de aire que el pulmón no puede botar el aire. Por lo tanto, se transforma en un trastorno de perfusión, perdón, un trastorno BQ, de ventilación-perfusión, en el sentido que queda aire atrapado. Ese aire atrapado significa que no está entrando y saliendo aire, sino que está retenido ese aire, ¿ok? Y siguen creciendo, sigue aumentando y empeora el movimiento del diafragma y paraliza el diafragma, no se puede mover y el paciente siente que se ahoga cada día más, ¿ok? Son pacientes muy, muy críticos, ¿de acuerdo? Entonces hay un trastorno de lo que se llama ventilación-perfusión, en este caso la perfusión está disminuida. Se genera una suerte de aumento del espacio muerto, ¿ya? En cambio, la perfusión está buena, la ventilación está mala. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían las probables causas del cuadro clínico actual? Ya vimos el paciente, una enfisema pulmonar debido a tabaquismo crónico, ¿no es cierto? Que es lo que hablamos en la clase. Los antecedentes. Aquí antecedentes y exámenes de solitaría para el estudio del paciente. Ya los vimos un poquito los que tienen, los exámenes que tiene. Las preguntas que uno haría también si no estuvieran en la historia clínica, qué preguntas faltan, etcétera. ¿Y cuál es el estudio? Si yo les preguntara, teniendo solamente la parte de la historia arriba, ¿qué exámenes solicitaría para estudiar a este paciente? Acuérdense siempre exámenes generales y después examen específico pensando en las patologías para descartar. ¿Ok? Al menos que yo les preguntara, nómbreme 3 exámenes específicos, o sea, específicos para la patología que estamos pensando. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el manejo y tratamiento del paciente? Estos pacientes son muy críticos. Como está con insuficiencia respiratoria, está la presión parcial de oxígeno en 55 milímetros de mercurio, está con insuficiencia respiratoria, por supuesto que el pilar va a ser la oxigenoterapia. ¿Ya? Darle suplementos de oxígeno a este paciente. Quizás estos pacientes, acuérdense que son los pacientes que están portando el oxígeno en domicilio, transportan balones chicos de oxígeno en su quehacer diario. ¿Ya? Los que se atreven a salir a la calle, ¿no es cierto?, con sus balones de oxígeno, que son también caros, ¿ok? Acá los broncodilatadores no andan tan bien, porque el problema no es de la vía aérea, no así en los pacientes con bronquitis crónica, pero aquí los broncodilatadores, como el salbutamol, salmeterol, o el bromuro hipatropio, un anticolinérgico, ¿no es cierto?, no andan bien. Los expectorantes, tampoco los expectorantes, que hay una botar la flema en los pollitos porque este paciente tiene muy poca flema, muy poca expectoración. ¿Te fijan? Por supuesto que el manejo de patologías de base, como la hipertensión arterial, bajar la presión arterial para bajar el estrés metabólico, bajar el sistema simpático, siempre manejando en forma importante el eje renina-angiotensina para bajar la presión, bajar la poscarga, bajar el trabajo cardíaco. ¿Ya? Que tiene 2 problemas este paciente, un problema que es cardíaco y un problema pulmonar, si se dieron cuenta. ¿Okay? Ahora tiene un enfisema, pero acuérdense, hipertenso. Tiene problemas en el corazón derecho, probablemente en algún minuto lo va a acentuar, y tiene un problema del corazón izquierdo, que está todavía latente ahí, pero es cosa de tiempo. ¿De acuerdo? Pero no está sano el corazón desde el punto de vista de sobrecarga. ¿Ok?
Por supuesto, medidas de alimentación, medidas de la posición del paciente. Ya recuerden que los pacientes con patología respiratoria, cardíaca, con insuficiencia cardíaca, patología respiratoria grave, tienen que estar en un semifowler, por lo menos. ¿De acuerdo? La hidratación, el manejo del pH, si lo requiriera, etcétera. ¿Ya? Va a depender de las condiciones que esté el paciente, pero un enfisema va a requerir, recuerden que el enfisema no tiene tratamiento, no tiene. Es una enfermedad muy desgraciada que va destruyendo el pulmón y el paciente finalmente casi no puede respirar porque está el pulmón lleno de aire y no puede botar el aire. Se destruyó el parénquima pulmonar. Y ahí va a ser importante el trasplante, ¿no es cierto? El trasplante de pulmón. Acuérdense que siempre una patología respiratoria enferma al corazón. Por lo tanto, lo ideal es un trasplante de pulmón y corazón, como lo dijimos en clase. ¿Ya? Siempre, pero por razones de donante se hace a veces solamente trasplante de pulmón. Pero recordemos que el corazón está enfermo ya. Entonces, como hacemos el trabajo a media, pero mientras se puede hacer y con eso le prolongamos la vida del paciente, porque estos pacientes, si nosotros trasplantamos, van a fallecer. No tenemos, no tenemos un aparato que haga la suerte de depurar, ¿no es cierto? Pasar, en este caso, gases hacia los pulmones, de forma permanente, como fuera un pulmón artificial. ¿Ya? Para toda la población. No existe. ¿Ok? Por lo tanto, siempre es importante conocer la fisiopatología de la enfermedad, la etiopatogenia por la cual se produce, para que, para que podamos intervenir en el tiempo, hacer profilaxis. Y aquí lo importante, como el principal agresor cardiovascular, y aquí del pulmón, del aparato respiratorio, es el tabaco. Y en el EPOX, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es el tabaco, el 25%. ¿Ok? Tanto para producir bronquitis crónica, tanto para producir enfisema o ser patologías mixtas, ya que tengan las dos cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Estimado, estimada, muchísimas gracias por su atención.